Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Ingeniería Química Fácil. En este video vamos a continuar con los conceptos relacionados con la termodinámica del equilibrio y la termodinámica de las soluciones. En los videos anteriores habíamos recordado algunos conceptos de las matemáticas y del cálculo, como la relación cíclica y la relación de reciprocidad de Euler. También habíamos definido la entalpía, la entropía, la energía libre de Gibbs, la energía libre de Helmholtz, y habíamos mostrado dos aplicaciones puntuales de estos conceptos. Uno era el cálculo del trabajo reversible en un sistema y el otro era cómo saber si una reacción química ocurriría espontáneamente o no. Ahora bien, con las definiciones y los criterios claros vamos a proceder a desarrollar relaciones entre propiedades termodinámicas fundamentales. Y para ello nos vamos a valer de las ecuaciones desarrolladas anteriormente, es decir, las ecuaciones que vimos y que habíamos numerado de 1.1 a 1.9 y de las leyes de la termodinámica. Entonces, en la ecuación 1.10 tenemos la primera ley de la termodinámica, que dice que U, es decir, la energía interna, es igual a Q, es decir, el calor, más W, es decir, el trabajo. En su forma diferencial podemos decir que el diferencial de U es igual al diferencial de Q, el calor, más el diferencial de W, el trabajo, que es nuestra ecuación 1.11. Esta ecuación 1.11 es aplicable para un sistema cerrado y para cualquier tipo de proceso, ya sea reversible o irreversible. Pero ¿qué sucede? Que también sabíamos que el diferencial de W no es más que menos P por el diferencial del volumen. Esa sería nuestra ecuación 1.12. También sabemos por la segunda ley de la termodinámica que el diferencial del calor es igual a la temperatura por el diferencial de la entropía. Esta ecuación aplica solamente para un proceso reversible, porque si hubiesen irreversibilidades, pues recordemos que sería una desigualdad. Es nuestra ecuación 1.13. Si combinamos las ecuaciones 1.11, 1.12 y 1.13, tendríamos que du es igual a dq, pero dq sabíamos que era igual a tds, entonces du sería igual a tds más dw, pero sabemos que dw es igual a menos pdb, entonces nos quedaría que du es igual a tds menos pdb. Esa sería nuestra ecuación 1.14. Entonces tenemos la ecuación 1.14. Ahora lo que vamos a hacer es derivar ecuaciones para la entalpía, la energía libre de Gibbs y la energía libre de Helmholtz. Si derivamos la ecuación 1.4, nos quedaría que el diferencial de la entalpía es igual al diferencial de la energía interna, pero ese diferencial de la energía interna no es más que T por el diferencial de la entropía menos P, que es la presión, por el diferencial del volumen, más P por el diferencial de B, es decir, el primero por la derivada del segundo, más V por diferencial de P, es decir, el segundo por la derivada del primero. Como vemos, los términos menos PdB y más PdB se cancelan, por lo cual el diferencial de la entalpía sería igual a la temperatura por el diferencial de la entropía más el volumen por el diferencial de la presión. Y esta es nuestra ecuación 1.15. Ahora, si derivamos la ecuación 1.3, podemos decir que el diferencial de la energía libre de Helmholtz es igual al diferencial de la energía interna, que a su vez por la ecuación 1.14 sería TdS menos PdB, menos T por el diferencial de S más
S por el diferencial de t, es decir, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Como podemos ver, los términos t de s y menos t de s se pueden cancelar, por lo que dA nos quedaría menos p de b menos s de t. Ahora bien, derivamos la ecuación 1.5 en donde teníamos que dg sería igual a dh, pero dh por la ecuación 1.15 sabemos que es t de s más b de p menos t por el diferencial de s más s por el diferencial de t, es decir, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Podemos cancelar el término t de s con el término menos t de s y nos quedaría que el diferencial de la energía libre de Gibbs sería igual al volumen por el diferencial de la presión menos la entropía por el diferencial de la temperatura. Y esta es nuestra ecuación 1.17. Como podemos notar, cada uno de los potenciales termodinámicos que definimos anteriormente, es decir, U, H, A y G, hemos obtenido a partir de ellos una ecuación diferencial. Y como estos potenciales termodinámicos son propiedades de los sistemas, sabemos que sus diferenciales son exactas y por lo tanto deben cumplir la relación de reciprocidad de Euler que habíamos definido en el primer video de este curso. En la parte superior izquierda de esta diapositiva tenemos las ecuaciones 1.14 a 1.17 y al lado derecho la ecuación 1.1, que como recordamos es la relación de reciprocidad de Euler. Si aplicamos la relación de reciprocidad de Euler sobre cada una de las ecuaciones que están a la izquierda, esta demostración se las voy a dejar en un video aparte que lo hicieron mis estudiantes y pues quedó muy bien hecho, entonces les voy a dejar acá la tarjeta. Vamos a obtener 4 relaciones de propiedades termodinámicas en función de la temperatura, la presión, el volumen y la entropía. Son las 4 relaciones que tenemos en la parte inferior de la diapositiva. Estas 4 relaciones son muy importantes y se conocen como las relaciones de Maxwell. Y ustedes se preguntarán por qué las relaciones de Maxwell son tan importantes. Voy a salirme un poco de la presentación y voy a mostrarles a continuación. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a entrar a una página web de comercio que se llama Alibaba y vamos a buscar aquí en esta página de Alibaba. Vamos a intentar comprar un medidor de entropía. Entonces abrimos por acá, vamos a escribir medidor de entropía, vamos a ver los resultados, subimos, bajamos, no, definitivamente no lo encontramos. Entonces, si yo quiero medir la entropía de un sistema o de una corriente o de una especie química, ¿qué hago? Si no tengo un aparato que me permita medir la entropía. Pues bien, aquí es donde entran las relaciones de Maxwell. Las relaciones de Maxwell me permiten determinar cambios en la entropía, que es una variable que no se puede medir directamente, midiendo simplemente cambios en las propiedades de la presión, el volumen y la temperatura, que estas variables sí son mucho más fáciles de medir. Entonces ahí radica la importancia de las relaciones de Maxwell. Bien, vamos a describir las 4 relaciones de Maxwell. Comenzamos con la ecuación 1.18. dt en dB a S constante es igual a menos dP en ds a volumen constante. La 1.19. El cambio de temperatura con respecto a la presión a entropía constante es igual al cambio de volumen con respecto a la entropía a presión constante. Ecuación 1.20. El cambio de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante es igual al cambio de la entropía con respecto al volumen a temperatura constante. Todos estos cambios son cambios infinitesimales, por eso los tenemos como derivadas parciales.
Y por último la ecuación 1.21, que corresponde a la cuarta relación de Maxwell. El cambio del volumen con respecto a la temperatura a presión constante es igual a menos el cambio de la entropía con respecto a la presión a temperatura constante. Como podemos ver, son cuatro relaciones que me permiten evaluar o calcular cambios en la entropía con cambios en variables PBT. Ahora, partiendo nuevamente de las ecuaciones 1.14 a 1.17, que son las que se encuentran a la izquierda de la diapositiva, lo que vamos a hacer es mantener constante una de las variables del diferencial y proceder a calcular a ver qué sucede. Entonces tenemos du es igual a T de S menos P de B. Si tenemos el volumen constante, el segundo término de esa ecuación se me hace 0, por lo cual quedaría du igual a T por ds. Si el ds que está en el numerador lo pasamos al denominador, obtendríamos que du en ds a b constante es igual a t positiva. Ahora lo que vamos a hacer es dejar la entropía constante para esa misma ecuación. Entonces, como la entropía es constante, el cambio de la entropía va a ser igual a 0 y nos quedaría solo el segundo término de la ecuación, y quedaría el diferencial de la energía interna con respecto al diferencial de volumen a entropía constante es igual a la presión negativa, que es la ecuación 1.23. Hacemos lo mismo para la segunda ecuación de la izquierda. Dice que el diferencial de la entalpía es igual a T por el diferencial de la entropía más el volumen por el diferencial de la presión. Si dejamos la presión constante, dP se hace 0, tendríamos solo el primer término de la ecuación. El ds que está multiplicando lo pasamos a dividir y tendríamos que dH en ds a P constante es igual a la temperatura positiva. De manera análoga, vamos a dejar la entropía constante, por lo cual el cambio de la entropía es 0 y el primer término del lado derecho de la ecuación sería 0, y me quedaría dH dividiendo en el dP que está multiplicando al otro lado a entropía constante es igual al volumen positivo, y eso es la ecuación 1.25. Para la ecuación del cambio de la energía libre de Helmholtz, si dejamos el volumen constante, dB se va a hacer 0 y me quedaría el segundo término de la ecuación. Ese dt que está multiplicando lo pasamos a dividir y entonces tendría que dA en dt a B constante es igual a menos S. Ahora dejamos la temperatura constante, por lo cual dt sería 0 y tendríamos solo el primer término de la ecuación al lado derecho. El dB que está multiplicando lo pasamos a dividir y me quedaría dA en dB a T constante sería igual a menos la presión, que es la ecuación 1.26. Y para el término de la energía libre de Gibbs, que es la última ecuación al lado izquierdo de la diapositiva, si mantenemos la temperatura constante, dt sería 0 y el dP que está multiplicando al lado derecho lo pasamos a dividir. Entonces nos quedaría dG en dP a temperatura constante es igual al volumen positivo. De manera análoga, si dejamos la presión constante, dP sería igual a 0 y solo tendríamos el segundo término del lado derecho de la ecuación. El dt que está multiplicando lo pasamos a dividir y obtendríamos que dG en dt a presión constante es igual a la entropía negativa. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal para que estés enterado del nuevo contenido que publicamos.